Muy buena semana, amigos y amigas de Expediente Oculto Radio. Bueno, luego de una semana justamente de no haber tenido programa, bueno, por motivos mayores, hoy volvemos con fuerza. Le agradecemos, eso sí, su comprensión y bueno, y sus palabras de aliento y de ánimo para con nosotros. No es fácil tener un programa, digamos, que lo hacemos entre amigos, entre un equipo interesado en estos temas, pero bueno, tratamos de hacerlo siempre, cada semana, de la mejor manera posible. Pero bien, tenemos este programa este domingo y vamos a tratar dos temas sumamente interesantes. El primero de ellos es un tema que ha sido muy comentado justamente en estos tiempos de profecías en los que vivimos. En un programa anterior tratamos el tema de profecías que no se cumplieron, las profecías del fin del mundo que no se han cumplido, por suerte, en la mayoría de los casos. Pero bueno, hoy quisimos variar un poco la visión de las profecías, y vamos a tratar los temas de aquellas profecías que aparentemente, que en apariencia sí se han cumplido, y justamente vamos a tener como principal tema, como principal eje de estas profecías a Benjamín Solari Parravicini, este pintor argentino que para muchos es uno de los más acertados profetas de nuestros tiempos, ¿no? Y bueno, como toda la semana me acompaña nuestro compañero, nuestro amigo del misterio, Alex Albornoz. Alex, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos, Percy? Saludos astrales a nuestros amigos del misterio que nos siguen cada semana, y también repetirles que nos disculpen por el vacío de la semana pasada. ¿Qué tema nos tienes para este programa? Un tema que va a ir en la segunda parte del programa. Cuéntanos qué. Un tema, sí, Percy, un tema muy interesante, muy polémico, que despierta pasiones en ciertos casos para nuestros amigos, para nosotros que llevamos estos programas, que tiene que ver con las experiencias extrafísicas, o como también algunos lo denominan, desdoblamientos, ¿no? Ya iremos profundizando el tema, que es realmente muy interesante. Así es, un tema muy polémico. Hay personas que dicen que prácticamente viven haciendo este tipo de cosas, que lo hacen de una forma casi natural. Hay otros que no, que usan técnicas para ¿no? Para inducirse a ese tipo de estado. Pues bien, entonces tenemos eso, tenemos a Benjamín Solari Parravicini, tenemos las experiencias extrafísicas, y luego tenemos también noticias del misterio. Y bueno, nuestro saludo, nuestro comentario, nuestros amigos que nos siguen, y cada vez con mayor número. Además, debo decir algo que nos contenta mucho, y repito, y esto renueva nuestro compromiso semanal de seguir haciendo este programa, seguir tratando estos temas, que creo que en cada parte del mundo nos están escuchando. Entonces eso nos sirve de mucho aliento y nos sube muchísimo el ánimo. Así que bueno, sin más, arrancamos con el programa y vamos a ver, Alex, este tema de Benjamín Solari Parravicini, porque si bien era conocido en Argentina, no solo como pintor, como escultor, sino también era conocido también por estas llamadas psicografías. ¿Qué son las psicografías? Es un estado justamente en el que entraba Solari Parravicini. Él mencionaba que eran estados angelicales, y bueno, pero después vamos a ver las variantes de todas estas visiones. Pero claro, entraba en una especie de trance que lo hacía despertarse, digamos, a mitad de la noche, y bueno, y realizar esta serie de dibujos que él mismo, según aseguran sus amigos, sus conocidos, no entendía, y que bueno, y que en un principio él las guardaba sin más ni más, sin pensar la importancia de aquello, pero cuando comenzaba a ver de que cada uno de esos dibujos se cumplía, pues como que le tomó la importancia de vida, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre Benjamín Solari Parravicini, este pintor y escritor argentino que nació el 8 de agosto de 1889 en Buenos Aires. Y bueno, y como les dije, tuvo este don, ¿no? Tuvo esta capacidad de ver más allá. Y no solo ver más allá, porque si algo es reconocido Benjamín Solari Parravicini, y por lo cual también es considerado ahora uno de los más acertados o mejores profetas de los últimos tiempos, es justamente por su exactitud. Y vamos a ver, va a ser un poquito complicado, esto es radio, y va a ser un poquito complicado describir las imágenes, las fotografías, las psicografías
que realizó Solari Parravicini, pero vamos a hacer mayor esfuerzo como para describirlas de tal manera que ustedes pueden entender. Y es que además, claro, estos dibujos, que además son en su mayor parte muy exactos, muy precisos, estos iban acompañados también de un texto, a veces corto, a veces largo, pero que te daba más precisiones sobre el hecho que él vio, que él previó en sus estados de trance, ¿no? O en su contacto, como quieran verlo, ¿no? Bueno, se dice que una de la primera visión de Benjamín Solari Parravicini ocurrió una noche de 1938. Se dice que en aquella oportunidad, en esa noche, tuvo una especie de pesadilla, un mal sueño, que lo llevó a despertarse, pues de una forma violenta, digamos. Luego sintió un fuerte aroma a mar en el ambiente y algas, ¿no? Y también escuchó una voz femenina, casi a susurros, que le decía que se estaba separando de la vida, que vi imágenes hermosas y que las algas le envolvían las manos como joyas muertas, ¿no? Las algas le envolvían las manos como joyas muertas. Al final de esa extraña frase, de esa extraña voz que acompañaba este mensaje, esta voz se identificó y el pintor escribió el nombre sobre un papel. El nombre que escribió era el de Alfonsina Storni, la gran escritora argentina, quien justo en ese momento, en esa misma noche, se había suicidado en una parte de Argentina, ahogándose en el mar. Entonces, a partir de ahí, a partir de esa extraña noche, a partir de esa extraña voz, de ese extraño susurro, de ese nombre escrito en el papel de una escritora que nadie sabía lo que estaba a punto de hacer, del acto que estaba a punto de hacer, de cometer en el mar, fue cuando comienza toda esta historia. Fue cuando es el inicio de las cerca, como lo dije, 700 psicografías dibujadas, hechas por este pintor y escultor argentino. Y vamos a ver a través del programa la variedad del campo tan amplio de mensajes, de dibujos, de señales que emplea Benjamín Solari Parravicini. Y hablamos desde personajes históricos, hablamos de hechos importantes para la humanidad, de viajes al espacio, de viajes a la luna. Hablamos incluso sobre un tema muy actual, sobre los sonidos del apocalipsis. Hablamos sobre temas que aún no han sucedido, pero Solari Parravicini lo veía ya en sus psicografías, que es el contacto con extraterrestres. Textos realmente que, no sé, si entre sorprenden y bueno, causan cierta consternación y preocupación, ¿no? Más aún también el tema, por supuesto, como toda profecía, este tema ligado al fin de los tiempos, ¿no? Y yo mencionaba, Alex, este tema porque, repito, las psicografías datan pues de entre los años 30 y 50, que fue cuando Benjamín Solari Parravicini realizó la mayor de estas psicografías. Bueno, les comenté que él nació el 8 de agosto de 1889, pero falleció en diciembre de 1974. Y entre los años 30 y 50, pues, él realizó todas estas psicografías. Y lo digo porque luego vamos a ver que hay muchos personajes, muchos hechos históricos, muchos actos históricos realizados por el hombre que va a cambiar de manera determinante la historia de la humanidad, pues ni siquiera se contemplaban en esos tiempos. Decía que si bien son antiguas estas psicografías, no fue sino cuando ocurrió el atentado de las Torres Gemelas, no sé si te acuerdas, Claro. cuando el nombre de Benjamín Solari Parravicini, digamos, salta a la luz, primero en Latinoamérica, en Sudamérica y luego ya en todas partes del mundo, ¿no? Para nuestros amigos, nosotros, como he dicho, la dificultad de describir, digamos, de cierta forma, porque son dibujos y con un estilo, pues, casi cubista, muy a lo Picasso en ciertas grafías, en ciertos dibujos. Vamos a intentar describir cada una de las imágenes, pero también vamos a colgar
las imágenes de las que estamos comentando en nuestro blog, Expediente Oculto, justo en el post donde vamos a colgar el programa para que ustedes puedan escuchar y también puedan ver de qué imágenes estamos hablando. Una de las más conocidas, como te digo, fue cuando ocurrió la tragedia del atentado a las Torres Gemelas de World Trade Center en los Estados Unidos, el 11 de septiembre del 2001. Salió a la luz pública, esta psicografía de Benjamín Solari Parravicini, hecha en 1939, en donde se ve la Estatua de la Libertad cogiendo, ¿no?, su tradicional antorcha, partida en dos, ¿no? Detrás de ella se ven edificios, o dos edificios, digamos, como quiera verse, derrumbándose, y en la cabeza de la Estatua de la Libertad, a manera de corona, una especie de estallido. Entonces tenemos la Estatua de la Libertad, la imagen de la Estatua de la Libertad, todos se imaginan, creo que está en la conciencia colectiva, digamos, la imagen de la Estatua de la Libertad, partida por la mitad, y en su corona, en su cabeza, en vez de corona, pues un estallido. Lo que decía, esta imagen ya puede sonar, pero claro, también puede tener varias interpretaciones, pero como dije en un inicio, lo interesante de este dibujo es que va acompañada siempre de un texto, ¿no?, que son la mayoría de psicografías por no decir la gran parte, un 90% de las psicografías de Benjamín Solari Parravicini van acompañadas de un texto, ¿no? Y justamente este texto menciona lo siguiente: la libertad de Norteamérica perderá su luz, su antorcha no alumbrará como ayer, el monumento será atacado 2 veces. Esto lo hizo en 1939, ¿no? Así es, ¿no? O sea, la sola posibilidad en ese tiempo, ya en ese entonces Estados Unidos era una potencia, y el solo hecho, pues, de imaginarse, pues, que alguien atacaría un monumento norteamericano, pues no era difícil de prever, digamos, ¿no? Incluso de imaginarse, ¿no? Que pueda acontecer un espectáculo de esta magnitud. Así años es. Posteriores, ¿no? No sé, tú ves la imagen, claro, puede tener, no sé, desde la interpretación más sencilla, ¿no?, de que, bueno, Benjamín Solari Parravicini se equivocó porque él está dibujando a la Estatua de la Libertad y él habrá visto seguramente en la Estatua de la Libertad, pues, atacada, y no las Torres Gemelas. Pero el trasfondo de los dos edificios atrás de la estatua ya dice bastante, ¿no? Porque justamente vemos 2 torres cayéndose, ¿no? 2 torres que sobresalen de las demás que están atrás. Sí, digamos que en sí, quizá por la época, quizá por el contexto, pero cuando salió a la luz esta psicografía, pues a la gente no le quedó duda, no tuvo duda alguna de que se trataba, pues, de las Torres Gemelas, del atentado terrorista al World. Ahora, pero sí, una pregunta que nuestros amigos del misterio les debe saltar en la lengua, ¿no? Incluso a mí, ¿no? Es cuando empieza a tomar fuerza Benjamín, es su suerte de dibujos proféticos. Sí, claro. No tiene, pues, digamos, la relevancia de un Nostradamus, ¿no?, que es un tipo que todo mundo está en la boca de todo mundo, pero lo interesante de Benjamín es que conforme han ido sucediendo escenarios, coincidentemente están ya dibujados. Claro, o sea, claro, y claro, primero debemos entender cómo funciona esto según comentarios de familiares y amigos de Solari Parravicini. Pues él veía como flashes, ¿no? Él veía como especie de imágenes en flashes. Entonces, claro, cuando uno ve la Estatua de la Libertad y ve que es atacada 2 veces, ve fuego, o sea, podemos entender de que todo esto lo ve como flashes instantáneos, ¿no? Como flashes, como imágenes instantáneas que aparecen una detrás de otra. Y entonces él, en su comprensión, algo que también se dice en Nostradamus y todo lo demás, cuando menciona, pues, no recuerdo muy bien esto, pero con cara de chancho, nariz de chancho, sí, refiriéndose, algunos dicen a los pilotos de aviones militares y todo lo demás. Claro, entonces, digamos, tiene mucho que ver esa comprensión de las imágenes que él no puede entender, digamos, en
los años 30, hasta los años 50, pero que de alguna forma trata de expresarla por el talento que tenía él como dibujante, como pintor, trata pues de expresarlas de la mejor manera posible. Ahora, lo que sí, digamos, lo diferencia, tú mencionas a Nostradamus, de todo esto, era justamente el texto que él coloca a un lado, con lo que se puede acabar o con lo que se puede dilucidar muchas suspicacias, ¿no? Claro, uno dice la libertad de Norteamérica perderá su luz, muchos mencionan esto, las leyes que sacó, la ley del patriota, ¿no? La ley patriota que sacó de Estados Unidos luego del atentado, su antorcha no alumbrará como ayer. Todo el mundo sabe que Estados Unidos ha perdido poder, perdió mucho poder desde tanto político como económico desde el atentado de las Torres Gemelas. Político por bueno, no creo que sea un tema de polémica ya a estas alturas, pero por meterse pues una guerra, por ejemplo, como Irak, no se quedó solo, prácticamente abandonado del resto del mundo. Lo hizo, es más, sin el consentimiento de, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas. Claro. ¿No? Se fue por la libre, como dicen, ¿no? Sí. Y bueno, y el monumento será atacado 2 veces, ¿no? Entonces, bueno, y tú mencionas cuándo, y es justamente a partir de este momento, en el 2001, cuando ocurre el atentado de las Torres Gemelas, ya digo, quizás por el contexto, quizás por la relevancia, la tragedia misma de lo que ocurrió, fue cuando comienza a aparecer el nombre. Va tomando fuerza su nombre, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque además, luego pasó otra cosa, y acá sí tenemos que ver las interpretaciones, ¿no? Las distintas interpretaciones que se le puede dar, pues, esto a un hecho histórico, ¿no? Digamos, el tema de las Torres Gemelas definitivamente pues es un hecho que cambió la historia de la humanidad, eso no cabe duda. Justamente es muchas críticas de aquellos que los profetas, ¿no? Muchos de los escépticos dicen, claro, hay muchos profetas, pero que ninguno de ellos haya visto, por ejemplo, el ataque de las Torres Gemelas, es curioso. Claro. Yo recuerdo el tema de John Titor, el supuesto viajero del futuro, ¿no? Que él también dio una serie de profecías, digamos, de lo que podía pasar con incluso políticas y todo lo demás, pero no mencionó, por ejemplo, el tema de las Torres Gemelas. Algo que de todas maneras va a estar escrito en la historia del mundo, pues. En el futuro, ¿no? Porque digamos, si él viajó al futuro y regresa, en todo caso, él es el futuro, regresa, claro. En todo caso, si él regresa al futuro y trae una suerte de escenarios, claro. No está. ¿Cómo no mencionar, ¿no? El tema de claro que los creyentes ya mencionan pues esto de que no, porque uno no puede meterse con el pasado, con hechos importantes, porque eso puede cambiar el futuro y en fin, no todo. Claro. Hay quienes sustentan esto, ¿no? Que en realidad no sé si puede tener algo de cierto, ¿no? Sí, es un tema polémico, es un tema complicado. Tocaremos el tema de John Titor o los demás viajeros en el tiempo, pero esta fue la primera. Y luego, claro, se hizo conocida, ahí comenzó a conocerse las psicografías de Benjamín Solari Parravicini, se comenzaron a hacer documentales, diversos documentales con su nombre, pero como que el tema ya se había olvidado un poco. Tenía cosas interesantes, las vamos a ir viendo después para dar fuerza al tema que estamos tratando. Pero ocurrió el terremoto de Japón. Como saben, este año, el 11 de marzo, un terremoto de casi 9 grados. Y vean la imagen, les voy a describir la imagen, vean la imagen para aquellos que están escuchando, por supuesto, el programa, ¿no? Lo hemos colgado en el blog. Sí, también hay unos posts relacionados. Pero luego sale esta psicografía, luego del terremoto, del sismo que ocurrió en Japón, ¿no? Repito, el 11 de marzo del 2011, de este año. Y bueno, y ahí se ven a 3 personas, parecen enfermeras, parecen médicos, no sé. Y debajo se ve una especie de mapa y la palabra Japón, ¿no? Y en la parte, digamos, norte de este mapa, un mapa que coincide lógicamente con la geografía japonesa, vemos un punto y al lado de ese punto varios círculos. Y el texto, como
como he dicho, toda psicografía lleva un texto. El texto dice: ruido de ruidos ensordecerán las alturas. Punto. La bomba F. La bomba F. Te digo algo muy curioso, porque cuando salió cuando ocurrió el atentado de las Torres Gemelas, esta psicografía salió a la luz y se pensó que era las bombas de Hiroshima y Nagasaki en la Segunda Guerra Mundial. Lógicamente se buscó, como siempre saben ustedes, que incluso cuando son en imágenes, la gente pues trata de calzar pues ciertos significados a toda profecía, ¿no? Pero luego, cuando ocurrió lo de Japón y se vio esta psicografía de Jaime Solari Parravicini, cuando uno compara en las noticias, cuando salía pues el mapa de Japón y en dónde fue el epicentro de este terrible sismo, pues se daba cuenta uno que el mapa que dibujó Solari Parravicini con los dos puntos centrales en el norte de Japón coincidía con el verdadero epicentro de este sismo, que fue en la prefectura de Miyagi. O sea, cuando tú ves el mapa, comparas eso y el mapa de Japón, el verdadero mapa de Japón, que fue difundido por todos los canales de noticias y toda la prensa internacional, pues la coincidencia es digámoslo de cierta forma increíble, hasta espeluznante diría, porque sí, hay una coincidencia entre el punto de la prefectura de Miyagi y las ondas que dibujan los sismógrafos pues para explicar en dónde es el epicentro. Claro, entonces lo que queda en el aire, muchos decían, claro, pero y eso de ruidos ensordecerán las alturas, la bomba F. Lo de la bomba F, muchos han dicho que esto puede hacer referencia a lo que es Fukushima, ¿no? Esta central nuclear que se vio afectada pues justamente por este sismo. Dice la bomba F. Se estará hablando de que esta central va a poder estallar en algún momento. Digamos, esa es la pregunta que queda en el aire. Y ahora acá hay un tema muy curioso, esto de ruidos ensordecerán a las alturas. Y esta es una interpretación personal, no sé qué les parecerá a ustedes, pero no sé si es que esto tiene relación, digamos, una especie de contexto temporal. Porque esto de ruidos ensordecerán las alturas me hace recordar mucho a lo que hemos tratado ya acá en nuestro programa, el tema de los sonidos del apocalipsis, los llamados sonidos del apocalipsis. Entonces, que desde el 2010 justamente han comenzado a hacer noticias. Es un tema polémico, lo sé, puede ser cualquier cosa, esos ruidos, esos sonidos, pero digamos, acá está en el texto, ¿no? Digo, es una interpretación personal, es lo que yo creo. Ruidos ensordecerán las alturas. Se habla de que estos ruidos provienen justamente del cielo. No se sabe su relación. Algunos hablan de una relación sonidos con objetos voladores no identificados o naves extraterrestres, para ser más claro. Pero yo creo que, no sé, no sé qué te parece a ti. Vamos a hablar porque hay dos más, incluso hay dos psicografías importantísimas sobre sonido del apocalipsis, pero quisiera escuchar antes, Alex, tu opinión además, sobre esta psicografía. Además termina siendo, se podría alargar el tema en ese sentido de los ruidos, porque hay dos dibujos más sobre ruidos del apocalipsis, ¿no? Si quieres, los menciono de una vez para que la gente ya tenga una visión más clara sobre el asunto. Son dos dibujos. Los dos dibujos puedo expresarlos de la misma manera. Es el planeta Tierra, y en el primero de ellos, hecho en 1971, se ve como una especie de estallido al lado de la Tierra, dos personas, una persona a cada lado del planeta, como sujetando el planeta Tierra, y vemos pues en la parte superior una especie de rayos, o incluso algunos mencionan objetos voladores o incluso placas tectónicas. Pues bien, como les dije, este dibujo de 1971 dice lo siguiente: ruidos en las entrañas del mundo, ruidos en su cobertura, ruidos en las sombras, porque es la hora 10 en el castigo. Claro, entonces
esto, ¿no? Ruidos en las entrañas del mundo, ruido en su cobertura, ruido en los hombres, porque es la base 10 en el castigo. La base 10, la gente creyente en las psicografías de Benjamín Solari Parravicini sostiene, pues se refiere al 2010, ¿no? Que es justamente cuando comienzan estos extraños ruidos que se empiezan a adoptar a nivel mundial, ¿no? Claro, entonces, y además porque en este dibujo de Parravicini habla sobre sonidos, extraños sonidos del mundo, ¿no? Incluso del interior, ¿no? Claro, porque ese es el tema que hasta ahora se debate. Yo debo confesar, particularmente no he escuchado estos sonidos. Sé que hay testimonios de que en otras partes, les hablo acá de Lima, de Perú, que en otras partes sí se ha podido registrar ese tipo de ruidos. Se sabe que en Chile también hay, que está ocurriendo en Argentina, que está ocurriendo en Brasil, que está ocurriendo en varias partes del mundo. Personalmente, como digo, yo no he escuchado, no sé, Alex, si tú has escuchado algunos sonidos extraños de estas características, ensordecedores, extraños. Algunos hablan como de aviones que nunca pasan, ¿no? Que nunca dejan de pasar, que un ruido constante de avión. Otros hablan como un ruido metálico, más bien, como trompetas. Otros mencionan trompetas o como cuernos, ¿no? Como cuernos, o las populares bubucelas, ¿no? Que hicieron conocidas en el Mundial de Sudáfrica. Quisieron compararlo incluso con eso, ¿no? Claro, pero vayamos a la siguiente psicografía, y en ella también se ven el mundo, pero esta vez de él sale como una especie de llama, como una especie de fuego, y alrededor ya no están los dos hombres, sino una especie de niebla, ¿no? de neblina. Y el texto que lo acompaña es el siguiente: ya el ruido ensordece al hombre, al mundo que cae, ya el frío le congela, ya el humo le asfixia, ya la niebla le confunde, llega el fuego, ¿no? Entonces, claro, esta tiene unos tintes más apocalípticos, digamos, exactamente, ¿no? Pero, claro, si uno lo ve así, puede mencionar, pues, el ruido ensordece al hombre, puede ser el propio ruido de su mente, ¿no? Ahora, relacionarlo esto y comparándolo con la psicografía anterior, en que se veía como extraños ruidos que provienen de las entrañas, y algunos relacionan esto con algunos movimientos sísmicos importantes, y acá estamos hablando más bien de algo que los especialistas, que los conocedores de Parravicini han mencionado, pues lo que hablamos en el programa anterior, que era la tormenta solar, ¿no? Cuando como que estamos en el tiempo, digamos, ¿no? En el 2010 comienza a ver los ruidos, los sonidos, y luego para muchos lo que habla, llega el fuego, como dice, para muchos se refiere a la tormenta solar que según la NASA puede venir en 2013 o 2014, según muchas profecías, aunque la NASA, como discutimos en el programa anterior, había dicho antes que era en diciembre del 2012. Pues bien, entonces, y es algo que muchos científicos han mencionado, que cuando llegue el fuego, el gran calentamiento del planeta, lo más probable es que se produzca este efecto de invierno, este efecto de frío, una nueva era del hielo, ¿no? Una nueva era del hielo. Entonces, claro, tenemos el humo que asfixia, la niebla que confunde, quizás por el humo mismo, y bueno, tenemos las tormentas solares. Otras teorías hablan más bien de lo que puede ser movimientos o erupciones volcánicas, ¿no? Que también puede ir esto de acorde con este texto. ¿Qué opinas, Alex? Eso último tiene que ver mucho quizás con la actividad interna del planeta Tierra, ¿no? Con el resurgimiento de la actividad calórica, en todo caso, que podría estar manifestándose, ¿no? Porque tendría relación eso y también con lo de las tormentas solares, que justamente describe eso sobre el humo, ¿no? La niebla que confunde, ¿no? Esto de los sonidos del apocalipsis que en su dibujo están bien graficados, incluso muy claros, si lo podemos interpretar así, ¿no? Porque se ven bastante claros estos dos dibujos de los ruidos del apocalipsis, y que yo lo relaciono también un poquito con lo de Japón, porque también habla sobre los ruidos en las alturas. Entonces,
digamos que tenemos esa relación, y si vamos un poco pisando el terreno de la realidad y lo que está pasando en los últimos meses, incluso desde el año 2010, como los reportes de personas comunes y silvestres como nosotros, como ustedes amigos, que de pronto salen al balcón y escuchan y lo graban, estos reportes, este conjunto de reportes ya van diciendo algo, ya van diciendo ese lado que oficialmente no está afirmado, ¿no? Porque ahorita no hay ni una voz oficial que te diga qué es lo que está pasando, qué es lo que significa. Muchos lo relacionan con el proyecto JAR, otros lo relacionan con pasajes bíblicos del Apocalipsis, otros hablan sobre los amigos extraterrestres, con las naves nodrizas que ya estarían posicionándose a nivel mundial y cosas así, ¿no? No, sí, y quiero aprovechar lo que has mencionado porque, claro, si alguno de nuestros amigos que nos escucha tiene algún comentario o ha sido testigo de uno de estos sonidos, pues que lo comenten en el blog, que lo comenten en el Facebook, que nosotros vamos a estar atentos a todo lo que ocurra. Se nos va volando el tiempo para nuestros temas, para luego entrar al siguiente tema. Pero los cuadros, perdóname, Percy, hay un dibujo que a mí sí me dejó frío, porque hay un dibujo donde tácitamente dice Hitler y Mussolini. Así es. Claro, entonces vamos a la parte en que los defensores, digamos, de Solari Parravicini, esto es casi histórico, de su exactitud, digamos, ¿no? Han destacado en estos tiempos. Es, por ejemplo, esa psicografía en que se menciona Hitler y Mussolini, ¿no? Esta psicografía la realiza en 1938, cuando Hitler y Mussolini eran, pues, aún, digamos, mandatarios, digamos, líderes en sus países reconocidos, adorados, idolatrados, incluso también en parte de América, ¿no? Eran aliados, ¿no? Claro, es más, se dice que en Argentina no había un grupo, sí, pues, de hitlerianos, digamos, porque, claro, no cabe duda de que el pensamiento de Hitler, nazi, de Mussolini y todo y más tuvo una base popular muy fuerte en sus inicios, sí, ¿no? Entonces, y en esa época justamente que estamos mencionando, Solari Parravicini dibuja a Hitler y Mussolini, dos figuras atadas y con el nombre, además, por eso se sabe bien que son ellos, porque está escrito Hitler, sí, y Mussolini, precisa, y en la frase que dice con el mismo fin, ¿no? Y las dos imágenes aparecen, pues, como atados, como prisioneros, como muertos, ¿no? Entonces, y luego sucede, ¿no? Como saben, ambos coincidentemente terminan mal. Claro, terminan en muerte, ¿no? Y derrocados, ¿no? Entonces, claro, imaginarse eso en 1938, cuando ambos tenían una fuerte base popular, cuando, ¿no? Era político y militar incluso. Exacto, o sea, políticamente era imposible, digamos, prever eso, ¿no? Y hay otra psicografía que a mí particularmente cuando lo vi me impactó muchísimo. Es simple, pero justamente en su sencillez es cuando digamos, logra ese mayor impacto. A veces se esconde más ahí, ¿no? Es la psicografía en la que simplemente se dibuja a un perro. Nada más, el dibujo es un perro. Y detrás de esta imagen se puede ver a una especie de... ¿cómo se llaman estas? Una cápsula espacial, una especie de cápsula espacial. El dibujo fue hecho en 1938 y Benjamín Solari Parravicini escribe, acompañando este dibujo: el Can será el primer volador. Esta imagen claramente, y acá sí, no sé, escépticos, no sé qué pueden mencionar, pero claramente se refiere a Laika. El perro de la Unión Soviética, considerada como el primer animal vivo en orbitar alrededor de la Tierra. Como recuerdan, lo hizo al bordo del Sputnik 2 el 3 de noviembre de 1957, ¿no? Lamentablemente esta perrita, bueno, salió al espacio, pero solamente estuvo viva, pues, a lo mucho 7 horas, ¿no? Según los últimos archivos desclasificados de la ex URSS, ¿no? Ahora Rusia. Pero digamos, la precisión, exacto, es increíble. Claro, los retractores dicen, pues, que claro, este era un tema
que incluso en el año 38 estamos hablando de 20 años de diferencia nada más, o sea, no es mucho, digamos, para comparar profecías. Ya era un tema que, por ejemplo, en textos de ciencia ficción, en temas científicos, digamos, ya se veía, ¿no? Es como decir de que ahora alguien ponga, pues, el viaje del hombre a Marte. O sea, cuando ya se sabe que es posible. Claro, o sea, cuando ya se ve que hay posibilidades en todo caso, ¿no? Posibilidades, robots y todo lo demás que pueden ir y todo lo demás. O sea, digamos, según los escépticos de Benjamín Solari Parravicini, pues esta, no sé, no tendría tanto, ¿no? Tanta importancia, porque justamente era un tema que, según dicen, en los años 38, en los cómics, historietas de ficción, incluso en los libros de ficción, ya era algo que se veía venir, ¿no? O bien pudo ser un perro, o bien pudo ser un chimpancé, o bien pudo ser cualquiera, ¿no? O sea que podría perder sustento por el espacio-tiempo, ¿no? En el que se da el dibujo y 20 años después con lo que se concreta, ¿no? Así es. Y bueno, ya nos estamos pasando el tiempo. No quisiera irme sin lo que dice Solari Parravicini sobre lo que está por venir, que es un tema polémico, que es el contacto extraterrestre. Y aquí yo destaco mucho más los textos que los dibujos en sí, porque digamos los dibujos son aquí mucho más confusos. En 1938, por ejemplo, Solari Parravicini escribe: aparecerán volando las alturas círculos de luces, trayendo seres extraños de otros planetas. Sí, serán los que vinieron a poblar la tierra, se dirá, y se dirá bien. Sí, los que se llamaron ángeles en el Antiguo Testamento, o la voz de Jehová, serán, y de nuevo se les verá, y se les verá, y se les escuchará. ¿No? En la imagen puede verse, pues, una figura digamos humana, digamos con características humanas, y bueno, y alrededor de ella, pues, lo que pareciera ser planetas o algo por el estilo, ¿no? También menciona, ese mismo año, también 1968, escribe: los mares serán invadidos por los seres de otros mundos que llegarán en sus barquillas anfibias. Llevarán de la tierra para Ganímedes y su gemelo Europa algas. Allá se precisa como alimentación, carece de grandes mares. Llegarán, ¿no? Y en el dibujo puede verse, pues, a un ovni, un típico platillo volador, sobrevolando un mar, y una persona, una especie de embarcación, ¿no? Otro texto interesante, en 1938 escribe: la teoría de Darwin dejará de ser porque se sabrá que el hombre bajó de los planetas. Ese mismo año también escribe en otra psicografía: 2 seres astronáuticos llegarán a Rusia, 2 seres astronáuticos llegarán a Norteamérica, llegarán seres espaciales al mundo, se los verá y se les dirá: son los que llegaron a poblar en el ayer el mundo. Entonces, todo esto, pues, nos deja, ¿no?, con cierta... Pero hay una que menciona sobre la intención de estos seres, digamos, del espacio, en la que en 1960, por ejemplo, escribe: naves interplanetarias vienen a la Tierra en Pax, o sea, no en paz, sino Pax con X, ¿no? Que bueno, paz. Y bueno, entonces... O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que no viene en un afán colonialista? Según él, es muy confuso, como te digo, pero claro. Según bien parecieran que vienen, pues, en son de paz, ¿no? Y bueno, otro tema interesante también es el asunto del fin de los tiempos, ¿no? Que bueno, que esto sí, vamos a ver, no sé cómo les sonará a ustedes. Claro, digamos, hasta el momento ha tenido aciertos, particularmente, como he dicho, unas 4 psicografías, pues, que a mí me han dejado y que me ha parecido interesante, por eso tratarlo en este programa. Hay otras que pueden ser muy ambiguas también. Está la opinión de los escépticos, que dice que Solari Parravicini simplemente era, bueno, como un tipo de la bohemia de la época, como un tipo culto, de buena familia,
pues tenía acceso pues a información que prácticamente pudo plasmarlo en sus dibujos, ¿no? Que no hay nada profético, digamos, en su esto, sino simplemente cultura general, por decirlo de alguna manera, ¿no? Información privilegiada, como le llaman, ¿no? Pero bueno, esto es lo que dice Solari Parravicini sobre el fin de los tiempos, ¿no? En 1938, una psicografía señala: caerá sobre la Tierra el día 5 del 5 de 5 el golpe de fuego estelar. Caerá en las regiones de Gibraltar y de las Islas Baleares. 3 días ahí, 2 en América del Norte y por fin un día de 5 horas en las Antillas. El fuego purificará, ¿no? En el dibujo puede verse puntos negros con estelas cayendo sobre la Tierra. Esto se ha interpretado como meteoritos, desperdicios satélites, una tormenta solar, incluso, o como mencionamos hace un momento, erupciones volcánicas. Un año después, en el 39, escribe: llegará la hora de las horas y en su oscuridad recibirá el choque del gran planeta, trastocará así la Tierra, todo caerá. Algunos, menciono esto porque algunos han señalado que esto hace referencia al planeta X o planeta Nibiru, que bueno, aunque suene algo descabellado, está teniendo cada vez más notoriedad en la web, que es un planeta de nuestro sistema solar que aparentemente que no ha sido visto y que tendría pues una forma de circular el Sol totalmente diferente a lo que nosotros conocemos, ¿no? Que es un recorrido, digamos, mucho más largo, y que supuestamente en el 2012 este planeta X o planeta Nibiru estaría pues ya cerca de nuestra órbita terrestre, ¿no? Entonces, en resumen, es así más o menos como yo lo veo. Claro, porque dice que las psicografías últimas de Benjamín Solari Parravicini se han hecho para que se cumpla, digamos, entre los últimos 20 años, no más. Entonces, claro, ha venido lo de las Torres Gemelas, ha venido lo del terremoto de Japón, ha venido esto y lo otro y lo otro. Entonces, como que estamos ya en este proceso de todo esto que menciona Benjamín Solari Parravicini, ¿no? En resumen, habla pues de el fin del mundo, pues que llegará a los cielos, queda claro, no se sabe si en forma de asteroides, en forma de erupciones volcánicas, que vamos a tener un contacto extraterrestre, que ya se sabe que existe un contacto extraterrestre. En otras psicografías menciona de que se ha ocultado este contacto extraterrestre. Entonces creo que está muy claro la visión profética y también apocalíptica de lo que va a suceder, aunque en muchas, como hemos leído en la última, menciona que el fuego purificará, menciona que los extraterrestres vienen en paz, menciona este tipo de cosas, ¿no? Para la polémica. Antes de ir con tu comentario final, quisiera leer los comentarios de nuestros amigos en el Facebook y en el blog también, que han comentado justamente sobre este tema. Carmen Martínez dice: las profecías de ese señor son muy interesantes. Rebeca Galvez menciona: sí, y hasta ahora acertadas. Mercedes, por su parte, dice: la última profecía sería el fin de la raza humana. No se menciona, se refiere, imagino yo, a lo que es el tema del gran planeta, ¿no? Del planeta Nibiru, que tendría su recorrido cerca de la Tierra en el 2012. En el blog Prosperar dijo: el tan afamado fin de los tiempos da que hablar y mucho que polemizar. Hay señales que hoy tenemos ante nuestros ojos que indican que el mundo ha cambiado, aunque no sé si tanto como para un apocalipsis. En fin, por lo demás, muy bueno su blog, le felicito, y bueno, y nos saluda, y bueno, y claro, es un tema polémico. Las profecías siempre son polémicas. No sé cómo te ha parecido a ti el tema, cómo te ha parecido las profecías de Benjamín Solari Parravicini. ¿Consideras que se ha ganado, digamos, de alguna manera ese calificativo como uno de los mejores profetas, digamos, de los últimos años? Sus dibujos que ya hemos... ¿Qué sensación te ha dejado, no? ¿Qué emoción? Cuando yo vi dibujos específicos sobre lo de Hitler y Mussolini, o lo de Japón, incluso de los ruidos en el cielo, ya me dejaron esa sensación de que ese hombre, como se le dice, ha visto flash, ha visto secuencias, relámpagos, que le han mostrado algo que posiblemente tenga mucho de real. Que muchas veces hay gente que lo describe como que esos episodios de personas que tienen el privilegio de acceder. No todos tenemos ese privilegio,
Y lo interesante de estas personas es que han tenido la capacidad, o han tenido en todo caso el arte para poder plasmarlo y dejarlo, ¿no? O han tenido en todo caso el criterio, las herramientas adecuadas para dejarlo. En este caso lo de Parravicini es sorprendente porque no solo es dibujo, sino que acompaña una suerte de texto breve, algunos más precisos que otros, donde ya quizás despeja más dudas sobre la interpretación de los mismos, ¿no? Porque si tú solamente dejar una imagen, a veces se presta para una infinidad de interpretaciones, pero si tú lo acompañas ya con frases o oraciones precisas, ya lo complementas más y le das un poquito más de peso, ¿no? Y otra cosa con la cual yo quiero ligar con el tema que vamos a pasar es básicamente lo que le sucedió a Parravicini cuando tú iniciabas el programa, ¿no? Ese extraño suceso que le pasó en su habitación cuando percibió estos aromas, estas algas, y que luego vio a esta escritora argentina ahogándose en el mar, que yo lo podría decir o simplificar de la siguiente manera: tuvo una experiencia extrafísica, que es lo que vamos a tratar en un momento. Solamente quiero terminar con una última, y creo que esta es, a mí cuando la leí me dejó impactado realmente. En 1959, una de sus discografías, dice Benjamín Solari Parravicini: ante las constantes visitas de navieros extraterrestres, la ciencia negará, luego dudará y por fin dirá: verdad es, y nuestra sapiencia ha quedado atrás. Siglos nos contemplan y vigilan. Benjamín Solari Parravicini entonces ha sido nuestro tema inaugural de esta edición de este nuevo programa de Expediente Oculto Radio. Y bueno, y como lo mencionó Alex, vamos al siguiente tema, un tema polémico también por demás: experiencias extrafísicas. ¿Estás listo? Sí. Cielo. ¿Qué has echado Ojalá toda la pudieras. No está en coma. No saben cómo llamarlo. He entrado en el cuarto de Dalton. Hay algo allí con él. ¡Dalton! ¡Dalton! Conozco a alguien que podría ayudaros. Hemos hecho lecturas con el medidor Trifil por toda la casa. Instalación eléctrica, despertadores. No creo que sea un problema de la instalación. Quiero irme de esta casa. No. ¿Qué pasa? Así es, como mencionaba, vamos a nuestra segunda parte del programa. Vamos a tratar el tema de experiencias extrafísicas. ¿Qué cosa acabamos de escuchar, Alex? Acabamos de compartir con ustedes esta película que tuvo mucho auge y éxito en las salas de las proyecciones de cines a nivel mundial, llamada Insidious, o La Noche del Diablo. Ahora, ¿por qué lo pusimos? No necesariamente por el tema cargado diabólico que tiene esto ligado con ese tema en todo caso, sino por el trasfondo del mismo, que es básicamente la experiencia extrafísica que muestra la película, y lo peligroso que en algunos casos puede ser practicar ese acto que también se le puede llamar desdoblamientos. Este acto que es peligroso porque mucha gente, muchos especialistas, muchos entendidos en todo caso del tema, hablan de que es básicamente o metafóricamente como dejar la puerta abierta de tu casa y cualquier extraño puede entrar o usurpar lo que no es suyo. Eso puede pasar incluso con el cuerpo. Se habla de que si tú
tienes una experiencia de desdoblamiento. Claro, para poner en autos a nuestro público que quizás no haya escuchado nunca esta palabra desdoblamiento, ¿en qué consiste? Creo que es la capacidad de... Sí, las experiencias extrafísicas es una percepción extrasensorial, es básicamente la separación del cuerpo físico y el espíritu. Cuando el cuerpo físico y el espíritu no se encuentran, se alejan, estamos frente a una experiencia, como también se le llama, extracorpórea, fuera del cuerpo físico. Esa es una experiencia extrafísica que tiene muchos significados e incluso tiene muchos términos, porque en algunos casos se le llama viajes astrales, también se le conoce así. Como ya lo decíamos, experiencias extrafísicas o experiencias extracorpóreas, que esta denominación me parece que básicamente la ciencia lo quiere denominar de esta manera, como una experiencia extrafísica o extracorpórea, ¿no? Que ellos lo relacionan un poco con la percepción extrasensorial que sufre nuestro cerebro. Pero lo que acaba de decir, no sé, me ha dado una sacudida así terrible, porque lo que has dicho, claro, es el cuerpo, es el alma, el espíritu que abandona el cuerpo, y al hacer eso se puede correr el riesgo que se meta un alma negativa dentro del cuerpo. Si nos ponemos terrible. Sí, si nos ponemos en el plano que creemos en la otra dimensión, en el otro lado de la vida, si nos ponemos en ese plano, calza perfectamente esta posición, ¿no? Que si nosotros los humanos poseemos un espíritu o un alma, y si nos atrevemos a dejar nuestra casa, nuestro cuerpo, nuestro templo, y creemos también la posibilidad de que en el mundo están pululando seres, demonios y toda esta clase de personajes que están deambulando sobre la tierra porque no han tenido la oportunidad de ver la luz al final del túnel, están esperando su oportunidad para nuevamente recobrar un cuerpo físico y entrar nuevamente al plano. Qué terrible de la suena vida, eso, ¿no? ¿eh? Y eso básicamente es lo que muestra esta película con el tráiler que arrancamos, Insidious, que claro, el director lo lleva más al lado diabólico, terrorífico, no esa trama terrorífica de que este niño que es el protagonista de la película es sujeto poseso de un demonio, que los entendidos del tema hablan de que la posesión demoníaca es mucho más poderosa que la posesión de una persona que ya está muerta y que se posesiona en un cuerpo. Esto los entendidos lo separan bastante, porque dicen que un demonio es un ser que nunca está en la tierra, y un alma pervertida, mala, es un ser que está en la tierra pero que ha cometido excesos, y que es más manejable poder limpiarlo o sacarlo que lo que sucede con un demonio en realidad, ¿no? Que tiene poderes dimensionales un poco más extraños. Incluso el Vaticano mismo lo precisa. Los exorcismos cuando se realizan y los padres o los sacerdotes o los curas están frente a un personaje demoníaco, así entendido como tal, como un demonio, les es más complicado purificar esa alma, limpiarla, ¿no?, de este ser. Entonces, volviendo, esta experiencia extrafísica, y yo en todo caso soltaría una pregunta a nuestros amigos, y a ver, para ti, Percy, si es que hemos pasado por esta experiencia, yo le he pasado de manera involuntaria, es si alguna vez nos hemos visto flotando cuando hemos estado, digamos, tirados en nuestra cama, nos hemos visto a nosotros mismos echados en nuestra cama, pero una suerte de sentirnos sumamente ligeros, como que estuviéramos flotando y nos vemos y vemos nuestro entorno, vemos nuestra habitación o vemos nuestra sala, y nos desplazamos algunos segundos y luego volvemos. Ese trance que ha podido pasar entre vernos echados, ver nuestro cuerpo y vernos de alguna manera ligeros, como flotando, para algunas personas es traumático. No, yo tuve una vez quise hacer ese tipo de ejercicios, solo lo logré un par de veces, pero siempre lograba ese desprendimiento, digamos, pero siempre tuve ese temor, porque el momento de que te desprendes, digamos, siempre tienes el temor de abandonar
de no saber el cómo cuerpo, regresar. ¿no? Que es algo que he escuchado mencionar, ¿no? Y que se dice mucho sobre el hilo, ¿no? El hilo, dejar el hilo y poder volar pues donde quieras volar, ¿no? Pero siempre tenía ese miedo y siempre regresaba. Ahora, menos mal que lo hice porque, por lo que comentas, es sumamente riesgoso hacer este tipo de cosas. Bueno, para los neófitos, para los o sea, hacerlo, digamos así, de manera tan ligera puede traer unas consecuencias desagradables, ¿no? Pero la experiencia es, o sea, y sí, y no es un sueño, no se siente como un sueño. No se siente como un sueño porque cuando tú se reporta que cuando tú quieres reaccionar de manera inmediata o mover tu cuerpo, no puedes, porque justamente te encuentras en ese trance de que estás regresando a tomar posesión de tu cuerpo y a tener, por ende, dominio sobre él. Es lo que le llaman también mucho esa sensación de caerte, ¿no? Cuando estás soñando y sientes que te caes y te levantas de inmediato, dicen que esa es la misma sensación cuando el alma regresa a tu cuerpo, ¿no? Una sensación Que es que fracción de segundos. Ajá, que te caes al precipicio, que te caes de la cama y de pronto te levantas asustado. ¿Qué Sí, pasó? algunos señalan eso, que es una fracción de segundos, que es involuntaria, que es una fracción de segundos que sucede este episodio porque justo tu alma se quiso desprender, pero toque te reaccionaste. Algunos lo señalan de esta manera, ¿no? Incluso algunos o muchos entendidos que también quieren relacionarlo, quieren de alguna explicación, hablan de que, por ejemplo, las personas que están o han sido cercanas a la muerte son aquellas que han tenido esta experiencia, ¿no? Ellos dicen que las personas, por ejemplo, hay muchas personas que en estado de coma han vuelto, han regresado, y estas personas que han testimoniado, que han dicho su experiencia, es básicamente que se vieron, escuchaban, sentían todo, vieron su entorno, caminaban, traspasaban las paredes, pasaban las puertas, viajaban dimensiones largas, como si estuvieran vivos, y luego nuevamente retornaban. Eso es digamos, una experiencia que lo denominan consciente, porque esa persona cuando se sale de su estado de coma, sabe que ha estado perfectamente consciente de todo lo que ha vivido. No, y hay casos, yo recuerdo casos, no recuerdo los nombres, pero sí fue un caso muy conocido, de una mujer en Estados Unidos, si mal no recuerdo, que pudo ver su propia operación y detallaba los instrumentos que usaba el médico mientras lo hacía, el doctor, el cirujano mientras lo hacía, ¿cómo le llaman? ¿Qué herramientas utilizaba, en qué orden, y todo eso, y luego volvió a su cuerpo, vivió y lo contó y especificó cada una de los procedimientos y los pasos que había visto en el sueño y coincidían con lo que el cirujano había hecho. O sea, un tema realmente increíble, ¿no? Que es parte de esta experiencia de muchos pacientes a nivel mundial, de reportes, en todo caso, el conjunto de reportes que se registran, que han tenido esta experiencia, como tú dices. En el caso por ejemplo, de esta chica que tú mencionas en una operación y ha sido protagonista del suceso, y en caso de gente que ha estado al borde de la muerte, en estado de coma y ha regresado. Claro, y hay casos similares, ¿no? Personas que están a punto de morir, que ven su cuerpo, como tú mencionabas, echado en su cama, y puede ver que personas lo visitan. No, además porque... Entonces, después los cuentan, cuando vuelven, digamos, entre comillas, a la vida, cuentan, tú has venido a verme, yo he visto que has venido a verme, y exactamente la persona ha venido a verla y todo lo demás. O sea, es una cosa realmente que deja... Además porque también es un tema bien amplio y tiene muchas aristas al respecto, porque eso también me hace recordar un episodio de otra chica conocida, una cantante en México, si no me equivoco, y todos nuestros amigos de México nos pueden corregir, que luego de un accidente y estar en un estado de coma, un estado vegetal, ella regresa sabiéndolo todo, incluso habiendo estado y habiendo tenido contacto con ángeles. Claro. Creo que es Lorena Tassinari, creo que incluso hace música angélica, y viene con un idioma Ciruguá, lo menciono, recomiendo el disco, que es muy bonito. Sí, ella dice que es idiomas de Los Ángeles. Ella estuvo ahí. Ella lo aprendió, vino y lo está cantando, ¿no? Hay muchos casos más que aún son más polémicos incluso, y registrados históricamente, que lo voy a citar en un rato, de dos personajes.
que tuvieron esa experiencia y que la gente que estuvo a su alrededor, la gente que tuvo contacto con ellos, simplemente lo registraron y se quedaron asombrados. Pero antes de eso, quería entrar en esta parte de este tema de la percepción extrasensorial, como lo denomina la ciencia, con registros de personas, en todo caso registros históricos de culturas y de personajes que han testificado o han dado su interpretación al respecto de este tema, de ese tema sobre el desdoblamiento, las dimensiones físicas. Por ejemplo, el ya conocido filósofo Aristóteles, incluso en sus obras y en sus discursos, él llamaba al aura la llamaba neuma. Él decía básicamente que esta forma parte esencial del hombre y de los animales, y agregaba que el cuerpo astral del ser humano tiene un aspecto luminoso, y que esta parte sí es muy interesante. Dice que es susceptible de separarse del cuerpo físico y atravesar los muros y cubrir enormes distancias. Si esto ya lo describía Aristóteles como una experiencia extrafísica, así lo vamos a llamar, tiene mucha relación con los diversos casos que justamente hoy hemos tocado, porque estamos hablando de que Aristóteles dice que el cuerpo físico es susceptible a separarse del espiritual y atravesar cubrir grandes cantidades y también atravesar muros y puertas. Y esta parte, pues sí, hay casos en que personas que por ejemplo, que yo decía, han regresado de un estado de comas, han podido recorrer grandes distancias, han podido atravesar paredes y puertas como si nada. Entonces hay un punto para tomar en cuenta sobre lo que dice, por ejemplo, este filósofo griego, ¿no? Pero hay más. A lo largo de la historia también existe diversa documentación. Por ejemplo, con respecto, obviamente, con los viajes astrales, ¿no? Por ejemplo, hay evidencias en esta cultura rica del antiguo Egipto, ¿no? ¿Por qué hay registros? Bueno, los egipcios, como sabemos, lo llamaban el Ka, y cuando ellos en sus inscripciones o dibujos en las paredes dejaron mucho de estos viajes astrales, dejaron mucho de esto plasmado en las paredes y en sus dibujos, ¿no? Porque representaban mediante dibujos o iconografías la diferencia entre el cuerpo físico y el cuerpo el cuerpo astral, ¿no? Creo que eran figuras aladas. Sí, los egipcios que querían que el cuerpo astral era un pájaro con rostro humano, básicamente. Entonces, si nosotros revisamos algunos libros de historia de Egipto, vamos a ver dibujos donde hay un sarcófago o un faraón, y por encima de él, su figura de él, o sea, su rostro de él, pero en forma de pájaro alado, ¿no? Esto, por ejemplo, ya lo describían los egipcios. Entonces, esta cultura antigua, humana, ya le daba un significado a este tema. O sea, estamos hablando de un tema de las experiencias extrafísicas que ya tiene siglos, y cultura tras cultura lo sigue. Claro, hablamos de la cuna de la humanidad, digamos. Exacto. Por lo menos de la civilización tal como la conocemos, y ya se tenía ese concepto porque no es fácil entender un concepto además de división cuerpo y alma, ¿no? Sí, o sea, además porque se precisa mucho, o se hace en todo caso la diferencia entre lo que es el cuerpo físico y el espíritu y el alma, ¿no? Que es un complemento, sí, pero cuando están separados ya estamos hablando de otra dimensión, ya estamos hablando para algunos de un peligro, para algunos de experiencias ricas para comentar. Incluso sigo citando algunas cosas que están registradas a lo largo de nuestra historia de la humanidad. Por ejemplo, la Biblia. Esto básicamente para nuestros amigos, por ejemplo, que les gusta este tema, que son
son profesan alguna religión. Por ejemplo, el de la Biblia, vamos a encontrar diversas partes donde se precisa este acontecimiento del cuerpo físico con el espíritu. Por ejemplo, por citar alguno, ¿no? En 2 de Corintios 12:2 precisamente, ahí, ¿qué se precisa? Se habla de que un hombre fue arrebatado hasta el tercer cielo, y el que escribe esto dice que no sabe si sin cuerpo o fuera de él fue llevado, pero hace mención a un hombre que fue arrebatado y que fue llevado hasta el tercer cielo. No sabe si fue sin su cuerpo o fuera de él. No. Si voy un poquito más acá, más adelante de la historia, más cercana a la historia, por ejemplo, hay varios hombres, filósofos, intelectuales, entre otros, que han también dado testimonio de esto. Por ejemplo, el filósofo sueco Emmanuel, o el escritor y novelista francés también Honoré de Balzac. En este caso, Balzac, por ejemplo, en su cuento Louis Lambert, precisa estas experiencias. Y en todo caso también el francés Allan Kardec, creador del espiritismo. Ellos precisan también en sus obras este tipo de experiencias, por ejemplo, ¿no? Y hay otros a lo largo de la historia, como Apolonio de Tiana, Antonio de Padua, el Padre Pío y otros, entre otros, ¿no? Entonces, estamos frente a un tema que es rico en todas las vertientes del conocimiento humano. Y sumamente polémico también, ¿no? La idea ya como alma en sí, porque claro, los psicólogos, psicoanalistas, pues incluso médicos y todo lo demás mencionan pues que hay muchas cosas que se le otorga o se le brinda como cualidades de alma, que simplemente son cosas del cerebro, ¿no? Son reacciones químicas del cerebro. Hablamos de los viajes astrales, por ejemplo, hablamos de estas experiencias de vida del túnel, por ejemplo, el famoso túnel cuando uno está... La luz al final del túnel, ¿no? Exacto, que son lo que hablabas del no poder mover el cuerpo mientras uno está soñando, es lo que se llama parálisis del sueño, ¿no? Entonces, claro, muchos científicos... La comunidad científica cuestionan esto, ¿no? Le da su significado, la comunidad científica. Y hay algunos mucho más radicales, científicos más radicales, que cuestionan en sí ya la existencia, ¿no?, del alma. Del alma, el espíritu, porque incluso niegan la posibilidad de que el cuerpo humano cuando muere pierde algunos gramos o claro, kilos. que era un experimento que se hizo, ¿no?, de pesar el cuerpo cuando fallecía, y se dijo, era verdad esto, ¿no?, y se decía pues de que el cuerpo pesaba menos, unos gramos menos, y eso se debía al peso del alma. Entonces incluso recuerdo que se sacó cuál era el peso del alma. Claro, luego los científicos demostraron pues que esto era por una cuestión natural, ¿no?, que el cuerpo pesaba menos por una cuestión natural. Además, ahí me gustaría citar un poco lo que dice, por ejemplo, hace unos años atrás, por ejemplo, científicos de la Escuela de la Politécnica Federal de Lausana, de Suiza. Ellos, mira, fíjate, mediante pruebas dijeron que la proyección astral se da al producirse una mera distorsión en los circuitos cerebrales encargados de producir información sensorial. O sea, ya le están dando, o ya le dan una explicación para ellos sensata y concreta sobre lo que en realidad serían estos viajes astrales. Nada más y nada menos que una distorsión de los circuitos cerebrales encargados de producir información sensorial. Por eso es que la comunidad científica lo llama como una percepción extrasensorial. Pero amigos del misterio, y Percy, te cuento 2 casos que yo creo que muchos de nuestros amigos del misterio y algunos programas amigos lo saben, y es lo rico de ese tema de los viajes astrales. 2 experiencias que han dejado anonadados a las personas que estuvieron inmiscuidas y a las personas cercanas a los personajes. 1, un criminal, y 2, un papa. A ver.
Comencemos con el malo. Ok. Se habla que a finales de, en todo caso, perdón, se tiene registrado que a finales del siglo XIX el criminal Ed Morrell, que fue condenado a cadena perpetua, recluido digamos en la prisión de alta seguridad de San Quintín, esto está en California, fue sumamente castigado. ¿Por qué lo castigaron de una manera salvaje? Amarrándolo con camisa de fuerza y teniéndolo recluido en un cuarto totalmente alejando a todos los reos que poblaban esta cárcel de California. ¿Por qué? Porque en ese entonces los cuidadores o los guardias se dieron cuenta o lo encontraron infraganti escondiendo armas de prisión. Por eso le dieron un castigo, lo torturaron. Los carceleros lo condenaron a vivir en 2 camisas de fuerza, sumamente apretado, que le provocaban incluso dolores. Se dice que él ha testimoniado luego que la presión que ejercía las camisas de fuerza sobre su cuerpo era tan fuerte que le impedía incluso descansar. Le habían dado le habían apretado muy fuerte, ¿no? ¿Qué pasa con este personaje? Edgar Morrell logra entrar en un estado astral, logra permanecer los años que estuvo en prisión en otra dimensión. Su espíritu, su alma estuvo o siguió haciendo su vida a lo largo de la cárcel. O sea, él seguía moviéndose por todos los cuartos, por los parques de recreación y todas las cosas que incluye una cárcel moderna. Él seguía moviéndose, pero su cuerpo físico era el hombre sujetado, recluido en una celda, totalmente inmóvil. ¿Qué pasa? Cuando años después, porque él lo dejaron años y años así, se habla de por lo menos 10 años, cuando llega un nuevo director a la cárcel de San Quintín, lo libra de este vejatorio estado en que lo habían reciclado, y sorprendentemente cuando lo descubren a Morrell, cuando lo limpian, cuando lo sacan de ese estado, se dan cuenta que él no estaba deteriorado, que su cuerpo no había pasado la factura de 10 años, de esos años que estuvo recluido. Y él cuenta, y él testifica que el secreto estaba en que había desarrollado un nivel de conciencia autógena que operaba independientemente de su cuerpo físico, y ello le permitía escapar a los muros de la prisión. Digamos, su cuerpo no representaba esas señales de haber estado recluido, de sufrir todas las penurias, toda esa pena que físicamente y mentalmente cuando un hombre sufre un dolor extremo se desgasta. Claro, baja de peso, te vuelves más vejusto. Entonces él dice que que había desarrollado un nivel de conciencia autógena y a tal punto que hizo que operara su cuerpo independientemente, su espíritu independientemente de su cuerpo. A ese punto llegamos. Incluso él luego, ahora, todo esto él lo testifica posteriormente en su libro que él escribió, ¿no? Que se llama The 25th Man. Para los amigos del misterio sería bueno que lo busquen, está en inglés. No he podido encontrar una traducción en español. En todo caso, si estoy equivocado, sería bueno para que lo podamos subir al blog, porque dice que es un libro muy interesante donde él precisa todo esto, precisa todo lo que él vivió. Ahora, te cuento el siguiente caso, que trata sobre el caso del Papa Pío V. En esa época del Papa Pío V el escenario era el siguiente: guerra santa contra los musulmanes, contra los herejes, como se les decía en esa época, por no ser parte de la cristiandad. ¿Qué se cuenta o qué se ha registrado o qué presenciaron la gente que estuvo a su costado del Papa Pío V? Lo siguiente, que el Papa estuvo la guerra que se desarrollaba en Austria, que estaba en Lepanto, el Papa Pío
que estaba en Austria, se trasladó astralmente hasta el campo, hasta la guerra, hasta donde estaba la confrontación, y regresa en sí y hace anotar que se registre de que se había dado la confirmación de la victoria allá. Entonces, o sea, ¿qué quiero decir con eso? Que el Papa Pío, antes de que se confirmara la noticia de la victoria en el territorio, él ya lo había dicho unos días antes porque lo había presenciado. Ahora, acordémonos que para que una noticia en esta época llegue, no es un teléfono. No. Entonces, hablamos de que cuando se da una victoria en un territorio, tarda varios días para que llegue la noticia oficial hasta el lugar. Entonces, el caso extraordinario del Papa Pío V es de que él lo dijo antes de que llegara la noticia, porque él lo había presenciado. Esos son los casos extraordinarios, los dos casos ricos en ese tema de los viajes astrales o las experiencias extrafísicas, y que incluso muchas de las personas ordinarias como nosotros los hemos pasado, porque hay formas de hacerlo, es a través de técnicas, hay varias técnicas para poder hacer esto de una manera consciente, o como en mi caso, que yo les compartiría, que de manera involuntaria he tenido una experiencia. Bueno, Alex, gracias, siempre trayéndonos, Alex Albornoz, estos temas polémicos y para pensar y para polemizar. Yo me quedo con dos cosas. Mi mente también vuela. Primero, este terror que mencionaba, dejar el cuerpo, abandonar el cuerpo y que se meta una... Me dejó terror. Posibilidad peligrosa, ¿no? Sí, pero en todo caso aconsejamos a la gente que quiera practicar esto, pues que lo haga con mucha información, que lo haga, si es posible, con gente que ya haya practicado este tipo de cosas. Y lo segundo, no sé, hablaste de Laura, mencionaste Laura. Uh-huh. Yo me comprometo a tratar en los próximos programas dos temas que me parecen interesantísimos. No sé si puedo conseguir más, pero instrumentos, herramientas o máquinas creadas para capturar lo imposible. Le dejo dos nombres así que me viene a la mente ahora: la cámara Kirlian, para capturar el aura humana, muy famoso en tiempos, si mal no recuerdo, 50 o por ahí. Y el último, el cronovisor, esta máquina creada por el Vaticano para justamente poder viajar en el tiempo. Le dejo dos más, hay más máquinas y aparatos. Prometo tratar este tema en los próximos programas, creo que es muy interesante. Nos tenemos que ir volando. No me quiero ir sin decirles esta noticia, que bueno, la Corte alemana ordena la desclasificación de archivos OVNI. La Corte Administrativa de Berlín, en Alemania, ha ordenado al Parlamento de ese país desclasificar los archivos oficiales secretos elaborados por el Servicio de Investigación Científica del referido poder político germano relacionados con el fenómeno OVNI. Esto a solicitud del ciudadano alemán Frank Reitmeier. Reitmeier señaló en una entrevista a un medio de prensa que la decisión representa un primer paso en la dirección de una verdadera libertad de información. Él dice: me siento optimista de que las decisiones siguientes seguirá la decisión actual. Tarde o temprano también el gobierno alemán tiene que decir la verdad sobre su conocimiento acerca de los ovnis. Otros 19 países ya lo han hecho. Así que bueno, estamos ahí en toda esta época de clasificación de archivos ovnis. Hemos tenido un programa interesante, creo. Hemos tenido visiones distintas de la realidad, aquellas que todavía no pasan o que han pasado, visiones del futuro, y la otra es visiones de nosotros mismos, de nuestra humanidad, digamos, de nuestro cuerpo, de vernos nosotros mismos como dos dimensiones distintas, cuerpo y alma, ¿no? Los viajes astrales siempre ha sido un tema muy muy rico y muy hasta esotérico, como queramos denominarlo, para muchas personas, ¿no? Para muchos grupos. Así es. Tu despedida, Alex. Comprometernos con nosotros, con los amigos del misterio, pero sí que más adelante vamos a tocar también temas de algo que me estoy comprometiendo a revisar, que es sobre los mitos o leyendas del Perú. Estos seres o personajes extraños que causan tanto furor, no solo en la serranía de nuestro Perú, sino en la misma selva, en algunos casos en la costa, ¿no? Excelente, el jarajacha, ¿no? Ese tipo de monstruos. Estos seres extraños, casi mitológicos, que tienen esa dimensión, ¿no? Que está muy arraigado en
colectivo imaginario de la gente. Que bastante interesante tema, porque claro, cuánto es leyenda y cuánto es realidad, o cuánto de la leyenda que era antes se volvió realidad con un nuevo descubrimiento. No se sabe nunca, ¿no? Nunca podemos saber, o nunca podemos estar seguros y convencidos de que esto no es real, ¿no? Porque a veces basta un solo descubrimiento para que cambie todo nuestro concepto y toda nuestra visión de lo que es el mundo, lo que es el universo, lo que es todo lo que conocemos. Lo vemos en la luna, lo vemos en el espacio, cada día se descubren nuevos planetas, cada día se descubre más agua en otros planetas, y bueno, este es un mundo cambiante, está en constante movimiento. Nos vemos, eso ha sido todo por hoy, espero que hayan disfrutado el programa, y bueno, con nosotros nos vemos, no escuchamos, ya me han dicho que no digan nos vemos, nos escuchamos entonces de acá a 7 días. Un abrazo a todos, chao.